anime, entonces queda con esto. Por otra parte está aquello de no imprimas ningún papel que no sea absolutamente necesario. Pero hay una cuestión cultural que vos querés quedarte con el recibito de que pagaste, ¿no? Sí, o también pensar que hay gente que no maneja los medios electrónicos como para tener primero la constancia de pago y también para no generar deuda, porque muchas veces no te llega la factura de toda la cantidad de cosas que pagás, no la ves y te olvidas. Y aparte también está el tema de que a veces en la digital no tenés el detalle, tenés el monto final. Y en la de papel te viene el detalle. Vamos a hablar con la gente de ADELCO, que es la acción del consumidor. Ahí particularmente hablaremos con Claudia Collado, perdón, se me ha ido el nombre. Hola Claudia, bienvenida a la radio del Eco Multimedios. André y Rodrigo te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Hola, ¿qué Gracias por atendernos. Muy bien. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Claudio, atentas a esta preocupación que, se comparte en algún punto, ¿no? Respecto a esto del decreto que diría, ahora todas las facturas o a partir de determinado momento tienen que ser vía digital. ¿Cómo están observando o qué lectura hacen también de esto? Bueno, la primera lectura es que nos parece terrible que el consumidor no pueda elegir. Digo, que tenga que elegir el proveedor. Eso nos parece terrible porque en tren de elegir le corresponde al consumidor, que está en clara desventaja frente al proveedor del servicio, ¿no? Y por otro lado nos preocupa porque hay muchísima gente que no tiene internet o que no sabe o que le va a llegar la factura y ni se va a enterar que le llegó la factura. Claro. Digamos, hay mucha gente mayor que vive sola, por ejemplo, entonces, ¿qué vamos a hacer con esas personas? Me parece que la opción de elegir entre papel y en forma electrónica está buena si lo vemos desde el punto de vista, no sé, del medio ambiente. Vamos a imprimir menos papel para aquellos que quieren y pueden hacerlo, gente que tiene internet, que puede pedir, le manden la factura de esa forma electrónica porque tiene como determinado control de sus gastos y demás, me parece perfecto. Ahora, hay muchísima gente que se va a quedar esperando y que va a ir a reclamar porque la factura no le llegó, por ejemplo. Claro, y va a generar deuda también en algunos casos. Exactamente. Y el peligro de que le corten un servicio. Exactamente. Y además hay otro tema que nos hace ruido. ¿Cuánto van a ahorrar las empresas al no emitir la factura en papel? Ese ahorro económico de la empresa de alguna manera se va a ver reflejado en la factura que le llega al consumidor. Claro, va a engrosar la ganancia ahora, ¿no? Una pregunta interesante, ¿no? Como para pensarlo. Sí, y no hay ahora, justamente para desasnarnos de estas dudas, ¿hay algún argumento que no sea, no quiero decir que es el ficticio de la ecología, pero sí, digo, ¿hay algún argumento más que el no imprimamos porque cada vez que imprimimos hay un árbol menos? ¿Hay algún argumento más? A ver, que nosotros sepamos, no, o sea, no hay otro argumento. Que no me parece que esté mal, de hecho nosotros desde ADELCO mandamos un mail y te decimos abajo, por favor no lo imprimas, claro, sí. Cuidar. Digo, está bueno que los consumidores nos acostumbremos a no imprimir por imprimir, pero como decían ustedes al comienzo, cuando iniciaban la nota, hay muchísima gente que todavía, por una cuestión cultural, necesita el papel y necesita guardar en una carpeta la factura que dice que pagó. Sí, no, aparte también determinar esto, bajo un decreto, uno se supone que la ley lo que genera es igualdad para todos, y hay gente que va a quedar afuera, concretamente. No sé si, a ver, a mí lo que más me preocupa, no sé si es igualdad exactamente, es la opción de elegir que tiene el consumidor y que está reconocido, es un derecho constitucional, digamos, o sea, no es cualquier derecho, ¿no? Y la ley en eso que lo protege, que es la 24240, también es muy clara en ese sentido. Entonces, me parece que estas medidas se toman sin, no sé, sin ver la profundidad que tiene, si se afecta o no se afecta a un derecho, cuál es la consecuencia, porque si yo te digo, mirá, vamos a hacer esto para no imprimir y es una opción verde, y está buenísimo ahora, lo pensamos hasta ahí nomás, no pensamos a quién le llega, a quién le afecta, cuánta gente no tiene una computadora y no tiene internet en su casa, cuánta gente. Sí, sí, o sea,
vivimos en un país donde no todo el mundo tiene acceso a Internet. Claramente hay una dificultad enorme. Hay gente que no llega a fin de mes, por lo tanto hay gente que no tiene Internet. Sí, encima también se da que no somos un país muy confiable y las prestadoras muchas veces tampoco, entonces cada tanto te aparece una deuda del año 94 y si empezamos a no tener comprobantes, por más que haya un archivo digital, bueno, nos permite desconfiar que si ellos no lo ven en lo digital, uno tampoco, no tiene cómo defenderse, ¿no? Que es necesario un cambio cultural. Es decir, cuando se toman este tipo de medidas, vanguardistas, por decirlo de alguna manera, pero no estamos en un país donde culturalmente estemos preparados para esos cambios que parecen mínimos, que son sencillos, que ojalá un día nadie imprima nada. Pero previo a eso vos tenés que hacer un trabajo y tenés que modificar hábitos y hablar con los adultos y ver de qué manera y fijarte cuánta gente tiene Internet y cuánta no. Digamos, hay que hacer un montón de cosas. A mí me parece terrible que la empresa pueda decidir en qué soporte te manda la factura. Eso es terrible. Terrible, porque es poner, siempre el consumidor va a estar en desventaja en relación. Siempre. Claudia, vamos a recordar que estamos dialogando con Claudia Collado de Adelco, hablamos de la Liga de Acción al Consumidor. Tenemos entendido que en la Cámara, en ciertas comisiones, en la Cámara de Diputados, ya hay un proyecto de ley que habla precisamente o que objeta esta parte que ha destacado el decreto. ¿Ustedes tienen idea? ¿Han charlado con algunos legisladores para ver cuál es el pensamiento en general? No hemos hablado con legisladores, sé que hay 2 borradores de proyectos, pero con estas cosas también hay que tener muchísimo cuidado, porque sale un decreto de necesidad de urgencia y la verdad es que sale todo el mundo a hacer un borrador de proyecto de ley y vos no sabés si es realmente porque se están ocupando de proteger a los consumidores o porque son oposición y se oponen a cualquier cosa. Claro. Sí, quedas metido Está muy bien, muy claro. Clarito, tal cual. Sí. Entonces, me parece, ¿no? Yo lo que quisiera remarcar es, por otro lado, la falta de opción, la falta de elección por parte del consumidor, que me parece terrible, y el dinero que se ahorran, porque fijémonos del otro lado, que a nadie le está preocupando, pero seguramente están preocupados los que venden papel, por ejemplo, la compra de papel para las facturas que hacen las empresas a determinadas empresas debe ser de un volumen interesante, ¿no? Sí, seguro. Seguramente. Esas empresas, nosotros protegimos al consumidor, no nos vamos a preocupar por esas empresas porque seguramente tendrán otros clientes no sé qué harán con su negocio. Ahora, pero sí me preocupa que la empresa que me presta el servicio vaya a hacer un ahorro importante que no se vea reflejado después en el consumidor. Sí, en beneficio de ellos mismos, nada más, en realidad, una normativa sin plan. Rentabilidad con algo que está afectando al que no tiene Internet, por ejemplo. Claro, totalmente. Ahora, ¿no es llamativo un decreto de necesidad de urgencia para una medida de las prestatarias, digamos, de alguna forma a favor de las prestatarias? No, porque son esos decretos donde se deciden 20 cosas. ¿Pero hay necesidad y urgencia de hacer esto? La verdad es que no sé cuál es la necesidad y urgencia. La verdad no lo sé. Yo creo que de todas maneras esto tiene que ser convalidado en el Congreso y deben, como en todo gobierno, hacen un paquete y hay que resolver todo esto y lo meten todo en una norma. Digo, esto... si me parece bien o mal, y no me parece, pero lo venimos viviendo desde el 83 hasta acá, digo, todos los gobiernos hacen estos paquetes que después hay que convalidarlo, ¿no? Digamos que como son en el fondo medida en un mar en un océano de otras tantas medidas que quizás son igual o más importante. Claro. Digo, nosotros porque nos preocupamos por la protección del consumidor y decimos, a ver, pero porque la empresa de ahora en más va a decidir por mí cómo me manda la factura. Claro. Y yo no tengo internet. La verdad,
y muchísimos. Imaginemos la cantidad de jubilados que no deben tener internet. Claro. ¿Cómo les va a llegar la factura? No, imposible. Claro, bueno, quedan afuera. Sí, queremos conocer, claro, un poco, bueno, cuál es la postura precisamente de aquellos organismos que son los que defienden nuestros intereses. Así que estaremos evaluando, bueno, si estos proyectos también en la legislatura van en el mismo orden. Sí, hay que estar atentos y ver qué sale ahí, ¿no? A ver cómo termina esto. Muy bien. A ver cómo termina. Les agradezco muchísimo. Por favor, Claudia, gracias a vos por Claudia. atendernos. Hasta luego. Gracias, buen día. Buen día. Bueno, Claudia Collado, titular de ADELCO, hablamos de esta Liga de Acción del Consumidor que precisamente ha puesto el ojo en esto de, bueno, decir, a ver, un decreto de necesidad de urgencia que diga ya no se emiten más facturas de papel, ahora es todo digital. Bueno, atentí porque hay un derecho fundamental que es el de elegir. Claro. ¿No? El consumidor puede elegir